Levanta tus manos, dile conmigo: Espíritu Santo, tócame. Puedes poner de pie y levantar tus manos. Espíritu Santo. Pero vamos a tocar creación y recreación primero. Amén. Proverbios capítulo número 1, verso 23. Proverbios capítulo número 1, verso 23. Bendito Jesucristo. Amén. Proverbios capítulo número 1, verso número 23. Bendito Jesucristo. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Vaya conmigo, hermano, ¿verdad? Proverbios capítulo 1, versículo número 23. Hay poder en la sangre del Cordero. Aleluya. Amén. La parte B o la parte A, ¿verdad? Dice: volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Amén, amado. Por lo tanto, ¿verdad? He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Bendito Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Ok. Nosotros, ¿verdad?, ya habíamos abordado la obra especial del Espíritu Santo abordamos la obra especial, debo decir ahora, ¿verdad?, del Espíritu Santo en la recreación. Ahora, ya vimos que el Espíritu Santo desempeñó una parte en la creación de todas las cosas, particularmente en la creación del hombre y muy particularmente al dotarlo de dones y talentos. También, ¿verdad?, que su obra creadora afecta al sostenimiento de las cosas, del hombre y de los talentos. ¿A través de qué? A través de la providencia de Dios. Y que en esta doble serie de actividad triple, la obra del Espíritu Santo, ¿verdad?, aleluya, está íntimamente conectada con aquella del Padre y aquella del Hijo. De manera que toda cosa, todo hombre, todo talento brota del Padre y recibe disposición en su respectiva naturaleza y ser a través del Hijo, y recibe la chispa de la vida por el Espíritu Santo. Amén. Ok. Hay un viejo himno, ¿verdad?, que dice: venid Espíritu Creador, y la antigua confesión del Espíritu Santo como el vivificante. Amén. Como el que vivifica. Concuerdan con esto perfectamente. Ok, ¿por qué decimos esto? Bueno, porque lo último significa aquella persona en la Trinidad, ¿verdad? Cuando dice vivificante, significa aquella persona en la Trinidad que imparte la chispa de la vida. Y lo primero, ¿verdad?, que es venir Espíritu Creador, significa viendo que las cosas que han de vivir y que vivirán están listas, ven Espíritu Santo y avívalas. Ahora, siempre está el mismo pensamiento profundo. Siempre está el mismo pensamiento profundo. El Padre permanece fuera de la criatura. Amén. El Padre permanece fuera de la criatura. El Hijo la toca externamente, ¿verdad? El Hijo toca a la criatura externamente. Ahora, por el Espíritu Santo, la vida divina la toca directamente en su ser interior. Amén, hermano. A su nombre sea la gloria. ¿Ve? O sea, y es algo tremendo. Pues si usted viene a ver, amado, ¿verdad?, pues tiene también que ver, bendito Jesucristo, ¿verdad?, con el ser mismo nuestro. O sea, nosotros, ¿verdad?, la materia es la que está externamente. La parte humana es la que está externamente. Amén. Pero la parte que compone lo que realmente es nuestra personalidad, ¿verdad?, está interno. Por lo tanto, amado, los nombres de Jesús de Nazaret, aquí lo vemos, ¿verdad?, también claramente expresado. El Padre permanece fuera de la criatura. Ahora, el Hijo la toca externamente. ¿Verdad, amado? Refiriéndose a cuando el Padre, ¿verdad?, aleluya, pues le dio cuerpo al Hijo. Cuando Cristo se hizo hombre, amén, como uno de nosotros, pero sin pecado. Ahora, ¿qué pasa? Ahí, amado, pero en la vida divina, ¿verdad?, la toca directamente en su interior, ¿verdad?, por el Espíritu Santo, ¿verdad, amado? A su nombre sea la gloria. Y es como nosotros, el Espíritu nuestro, ¿verdad?, está adentro. Y es la parte más que la parte interior. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. La demás del cuerpo es la parte exterior nuestra. Dito Jesucristo, amén, gloria a Dios, aleluya. Y ahí mismo, ¿verdad?, pues queda significado. Bendito sea el nombre de Jesús. Sin embargo, ¿verdad?, no se entienda que estamos diciendo que Dios entra en contacto con la criatura solo en la regeneración de sus hijos. Amén.
No estamos diciendo que Dios entra solamente en contacto con su criatura, amén, amado, solo en la regeneración de sus hijos. ¿Por qué? Pues esto sería falso. Ahora, a los cristianos en Atenas, escuche bien, el apóstol Pablo les dice, en él vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser. Eso está en Hechos capítulo número 17, Hechos 17, verso 28. Amén, amado. Hechos 17, verso número 28. Gloria a Dios, aleluya. Si quiere, amado, ¿verdad? Vaya conmigo, busque los textos para que así, ¿verdad?, podamos leerlo. Hechos 17, verso 28. El apóstol Pablo escribió y dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho. Amén. Por lo tanto, amado, ¿verdad?, sin mencionar plantas o animales, amén, sin mencionar plantas o animales, no existe en la tierra vida, energía, ley, átomo o elemento sin que el Dios Todopoderoso y Omnipresente avive, aleluya, amén, y soporte esa vida de un momento a momento, amén, de momento a momento, y que haga que esa energía trabaje y haga cumplir esa ley. Repito, sin mencionar plantas o animales, hermano, no existe. Dios bendiga, amén, gloria a Dios, aleluya. Casi a usted bendiga, nos gozamos de esté con nosotros, qué bueno, amén. Estamos estudiando la obra del Espíritu Santo. Los hombres de Nazaret, gloria a Dios, ¿verdad? Más allá de los dones, ¿verdad? De lengua, milagro, profecía, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Estamos estudiando desde la creación, ¿verdad? Cómo el Espíritu Santo operó en la creación y antes de la creación, amén. Y aquí estamos hablando de la creación y después la recreación, ahí mismo. Por lo tanto, hermanos queridos, ¿verdad? Hoy recalco, sin mencionar las plantas o animales, no existe en la tierra vida, amén, no existe energía, ley, átomo o elemento sin que el Dios Todopoderoso y Omnipresente avive y soporte esa vida de momento a momento y haga que esa energía trabaje y haga cumplir esa ley. Supongamos que por un instante Dios dejara de sostener y animar esta vida, esta fuerza y esa ley. ¿Qué pasaría, amado? En ese mismo instante dejarían de ser la energía que procede de Dios. La energía que procede de Dios debe, por lo tanto, tocar a la criatura en el centro de su ser, desde donde toda su existencia debe brotar. Ve, amado, gloria al nombre de Jesucristo en Nazaret. Amén, gloria a Dios. Amén. Ve, hermano, repito esto porque es importante. La energía que procede de Dios debe, por lo tanto, tocar a la criatura en el centro de su ser. ¿Por qué, hermano? Porque, como ya lo dijimos anteriormente, no existe en la tierra, ¿verdad?, en la tierra vida, energía, ley, átomo, elementos, sin que el Dios Todopoderoso y Omnipresente avive y soporte de momento a momento y haga que esa energía trabaje y haga cumplir la ley. ¿Ve, hermano? Pues por lo tanto, por esa razón, no hay que para siempre, amado, gloria a Dios, la energía que procede de Dios debe tocar a la criatura en el centro de su ser. ¿Dónde? En lo más profundo. Ve, amado, ahí es que Dios nos toca. Amén. ¿Por qué? Porque Cristo nos toca externamente. Amén. Y el Padre permanece fuera de la criatura, pero el Espíritu Santo, aleluya, toca directamente al ser interior de la criatura. A su nombre sea la gloria. ¿Ve, hermano? Siendo así, hermanos queridos, ¿verdad? Pues es necesario, ¿verdad?, que ese toque, esa energía, ¿verdad?, que procede de nuestro Dios, aleluya, nos toque o toque a la criatura, ¿verdad?, en el centro de su ser, desde donde toda su existencia debe brotar. Amén. Y de ahí que no hay sol, luna, ni estrella, ni material, planta o animal. Y en mucho mayor sentido, no hay hombre, no hay habilidad, no hay don o talento si Dios no los toca y los sostiene a todos. Alaba, que Él es buenísimo. Amén. Te bendiga, Carmen. Te bendiga, Carmen, a Carlos Domínguez. Amén. Desde Puerto Rico. Le bendiga mucho. Nos gozamos que estén con nosotros. 6C de Puerto Rico. Gloria a Dios. Ok, amado. Ese acto de entrar en contacto directo con cada criatura, animada o inanimada, orgánica o inorgánica, amén, racional o irracional, que de acuerdo a la profunda concepción de la palabra de Dios, no es realizado por el Padre ni por el Hijo,
sino por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuáles son las cosas inanimadas, hermano? ¿Cuáles son las cosas inanimadas? Bendito es Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Los hermanitos que siempre nos ayudan por ahí con el diccionario. Gloria a Dios. Algo inanimado, ¿qué es? ¿Verdad? Es contrario a animado. Pero inanimado, hermano, inanimado. Bendito es Jesucristo. ¿Quién me puede decir? Inanimado. Usted lo busca, hermano, ¿me ayuda? O en lo que usted lo busca yo se lo leo. Que no tiene vida, un cuerpo inanimado, de forma figurada, apagado, o inanimado, o sea, que no tiene vida. José Torres. Amén, Dios bendiga a José Torres. Bienvenido, ¿verdad? Voz de Alerta TV. Aleluya, y gracias por estar por nosotros, ¿verdad? Y por sintonizarnos. O sea, que no tiene vida, amén. Por lo tanto, fíjense en esto, hermano. Fíjense en esto. De ahí entonces que no hay sol, luna, ni estrella, ni material, ni planta o animal, y en mucho menos mayor sentido, y en mucho mejor sentido, no hay hombre, habilidad, don o talento, si Dios no los toca y los sostiene a todos. Siendo así, amado, este acto de entrar en el contacto directo con cada criatura, animada o inanimada. ¿Ve? Entrar en contacto con cada criatura animada, o sea, que tiene vida, y la que no tiene vida, orgánica o inorgánica, racional o irracional, que de acuerdo a la profunda concepción de la palabra de Dios, de acuerdo a la palabra, eso no es realizado por el Padre ni por el Hijo, sino por el Espíritu Santo. No quiero que nadie se me confunda, no quiero que nadie piense, pero ¿qué es lo que está hablando? Ese hermano está loco, no, este hermano no está loco. Estamos hablando sobre la obra del Espíritu Santo de Dios. Amén, hermano. Lo que pasa es que estamos hablando, aleluya, unos términos que quizás para muchos de nosotros son nuevos, son cosas nuevas. ¿Por qué? Porque lamentablemente la iglesia no las quiere enseñar o no nos las enseña, independientemente de los motivos, las razones que sean. ¿Ve, hermano? Pero estamos hablando con claridad, hoy recalco sobre la obra del Espíritu Santo, por lo tanto, no es que el Espíritu Santo, amén, no sea Dios, no. Padre y Espíritu Santo es uno solo. Pero acuérdate, amado, aleluya, y voy recalco para los hermanos, ¿verdad?, que han entrado, ¿verdad?, en estos días que no nos han escuchado. Estamos hablando, amén, de una existencia de vida que es tripartita, amén, aleluya, pero que no es independiente. Amado, a su nombre sea la gloria. Cada una de ellas, ¿verdad?, aleluya, pues se autocomponen entre sí. Dios en nombre de Jesús, amén. Y siendo así, hermanos queridos, pues existe también una diversidad en esa unidad, y existe también, amado, aleluya, dentro de la diversidad ciertos grados, o ciertas funciones, ¿ve, hermano? Donde hay un grado de subordinación, pero que no en términos de naturaleza. Ve, amado, por lo tanto estamos describiendo la obra del Espíritu Santo. A su nombre sea la gloria, amén. Pero tenemos claro de que el Padre y el Espíritu Santo es uno, amén. Gloria a Dios. Por lo tanto, amado, esto pone la obra del Espíritu Santo en una luz bastante diferente de aquella en la cual por muchos años la iglesia la ha mirado. Escucha bien, la impresión general es que su obra se refiere a la vida de gracia solamente y está confinada a la regeneración y santificación. Ve, hermano, o sea, nosotros, es más, y lo voy a dar ahí porque más adelante lo va a expresar. Lo va a expresar, y yo quiero llegar ahí. Escuche bien ahora. Esto de cierta forma se debe a la bien sabida división del credo apostólico por el catecismo de Heidelberg. Escuche bien, pregunta 29. ¿Cómo se dividen estos artículos? Que se responde en tres partes: de Dios el Padre y nuestra creación, de Dios el Hijo y nuestra redención, y de Dios el Espíritu Santo y nuestra santificación. Y esto también lo ha declarado, amén, aleluya, que para siempre uno de los autores de este catecismo. O sea, todas las tres personas crean, oiga esto, todas las tres personas crean, redimen y santifican. Pero en estas operaciones observan este orden: que el Padre crea de sí mismo mediante el Hijo crea mediante el Padre y el Espíritu Santo mediante ambos.
Repito, amén, aleluya. Pero estas operaciones observan este orden. Amén. Donde dice que todas las tres personas crean, redimen y santifican. Güey, recalco, pero amado, aleluya, se observan en este orden. El Padre crea de sí mismo mediante el Hijo. Amén. El Hijo crea mediante el Padre y el Espíritu Santo mediante ambos. Pero como la profunda percepción del misterio de la adorable Trinidad se perdió gradualmente y el énfasis del púlpito sobre ella se tornó tanto escaso como superficial, el error, amén, aleluya, sabeliano, naturalmente se volvió a introducir lentamente en la iglesia, a saber, que habían tres periodos sucesivos. Oiga esto, que habían tres periodos sucesivos en las actividades de las personas divinas. Primero, el del Padre solo. Oiga esto, que ese es el error. Ese es el error, y así es que la iglesia, muchos de nosotros, ¿verdad? También contándome a mí mismo, porque yo lo tenía así hasta que entonces, ahora, ¿verdad? Estoy desmenuzando, hermanos queridos, y estoy, ¿verdad? Sacándole más el extracto. Amén. No me suena hacer, o sea, estamos metiendo un poquito más profundo, más allá de lo que realmente, ¿verdad? Pues nosotros, amén, aleluya, nos habíamos limitado a conocer. No queremos saber más allá de la palabra, no, hermano. No. Lo que pasa es que estamos, ¿verdad?, conociendo la obra del Espíritu Santo, amén, aleluya, en su todo. No solamente cuando nosotros lo pensamos, ¿verdad?, que era desde qué, desde la regeneración y la santificación. O sea, me convierto, ahí viene el Espíritu Santo, trabaja conmigo y comienza entonces a santificarme hasta alcanzar la glorificación. Y ya está. ¿Ve? Mientras tanto, ¿qué pasa con el Espíritu Santo? Escuche bien. Ok, como dice aquí, el error, está hablando del error. Ok, donde dice que el Padre, ¿verdad? Primero, el del Padre solo, creando el mundo y sosteniendo el orden natural de las cosas. Esto fue seguido por un periodo de actividad por parte del Hijo, cuando la naturaleza se había desnaturalizado y el hombre caído se había vuelto un tema de redención. Finalmente vino el Espíritu Santo regenerando y santificando a los redimidos sobre la base de la obra de Cristo. Ahora escuche esto, que es lo que yo quiero llevar a usted. De acuerdo a esta visión, en la niñez, cuando comer, beber y jugar ocupaba todo nuestro tiempo, teníamos que ver con el Padre. Más adelante, cuando la convicción del pecado se nos presentó, sentimos la necesidad del Hijo. Y no, sino hasta que la vida de santidad comenzara en nosotros, el Espíritu Santo empezó a fijarse en nosotros. De ahí que mientras el Padre forjaba, ¿te acuerdas? Está un error. Estamos hablando del error. De ahí, aleluya, que mientras el Padre forjaba, el Hijo y el Espíritu Santo estaban inactivos. Alaba, ve el error. Así es que nosotros entonces lo estamos concibiendo anteriormente. ¿Por qué? Porque ponemos, aleluya, esta obra maravillosa como un orden de sucesión. El Padre primero creando, como dice aquí. Entonces, mientras el Padre está llevando a cabo, ¿verdad?, la creación del mundo, pues entonces, ¿qué está pasando con el Hijo, con el Espíritu Santo? Bueno, están inactivos. ¿Ves? Fíjate. Ahora, como el Espíritu Santo, entonces dice, cuando el Hijo desarrolló su obra, el Padre, amén, y el Espíritu Santo estaban que inactivos. ¿Eh? Mientras el Padre hacía su obra, entonces Cristo, ¿verdad?, el Hijo y el Espíritu estaban inactivos. Entonces ahora, entonces cuando el Hijo desarrolló su obra, el Padre y el Espíritu Santo estaban inactivos. Y ahora, como el Espíritu Santo solo realiza su trabajo, el Padre y el Hijo están ociosos. Fíjate. Ve el error. Ve, hermano, ve el error. Vamos a explicarlo entonces. Pero como esta visión de Dios es totalmente insostenible, amén, aleluya, Sabelius, que la desarrolló filosóficamente, llegó a la conclusión que Padre, Hijo y Espíritu Santo eran después de todo solo una persona, la cual primero forjó la creación como Padre. Amén. Luego, después de transformarse en el Hijo, forjó nuestra redención y ahora, como Espíritu Santo, perfecciona nuestra santificación. A su nombre sea la gloria. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, amado. Fija. O sea, aquí vemos que el Espíritu, ¿verdad? Para el Espíritu Santo, una sola persona. ¿Ves? Fija. Pero hay que verlo en sus funciones.
primero forjó la creación como Padre, hablando de Dios. Amén. Cuando hablo de Dios, no estoy hablando de Dios Padre, estoy hablando de Dios en toda la esencia de su ser. Cuando hablo de toda la esencia de su ser, amado, estoy hablando de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amado. Entonces vemos ahí a Dios, aleluya, en sus funciones. Primero forjó la creación como Padre. Después de transformarse en el Hijo, hablando de Dios, de transformarse en el Hijo, forjó nuestra redención. Y ahora, como Espíritu Santo, perfecciona nuestra santificación. Amén, amado. Ahora, y sin embargo, por inadmisible que sea esta visión, es más reverente y temerosa de Dios que las crudas superficialidades de las actuales opiniones que confinan las operaciones del Espíritu enteramente a los elegidos, comenzando solo en su regeneración. ¿Ven, hermano? En otras palabras, que se ha confinado, se ha, amén, enmarcado, se ha encajonado, a su nombre sea la gloria, la actividad del Espíritu Santo o las operaciones del Espíritu Santo, hermano, aleluya, enteramente, ¿para quién? Para los escogidos, comenzando en su regeneración. O sea, Dios trabaja solamente, o sea, la operación del Espíritu Santo, amén, es solamente cuando la persona viene a Cristo, amén, el que para siempre, que es regenerado. De ahí en fuera, no hay otra operación del Espíritu Santo con nadie más. Alaba. Y ese es el error grande. Escucha bien. Acuérdate, estamos hablando de la obra del Espíritu Santo desde la eternidad, concebida y comenzada en la eternidad, hermano. O sea, antes de que el mundo fuese. Gloria a Dios, amén, gloria a Dios. Por lo tanto, amado, escuche esto. Cierto, los sermones sobre la creación se referían al pasar al movimiento del Espíritu Santo sobre la faz de las aguas. Su presencia ante Bezaleel y Aholiab es tratada en la clase de catequesis. Amén. Pero ambos no están conectados y el auditor nunca se le hace entender que tuvo que ver el autor de nuestra generación con el movimiento sobre las aguas. Fueron meramente hechos aislados. La regeneración fue la obra principal del Espíritu Santo. Amén. Ahora, nuestros teólogos reformados siempre nos han advertido sobre tales representaciones que son solo el resultado y hacer del hombre el punto de partida en la contemplación de cosas divinas. Siempre hicieron de Dios mismo el punto de partida y no estuvieron satisfechos hasta que la obra del Espíritu Santo fuera claramente observada en todas sus etapas, a través de los tiempos y en el corazón de toda criatura. Sin esto, el Espíritu Santo no podía ser Dios, el objeto de su adoración. Sentían que un tratamiento así de superficial llevaría a una negación de su personalidad, reduciéndolo a una mera fuerza, que es lo que hacen, ¿verdad? Aleluya, los que llaman testigos de Jehová. Al desconocer la obra del Espíritu Santo, pues entonces los reducen a una mera fuerza, una fuerza activa. Llamado. De ahí que no hemos escatimado ningún dolor, ni omitido detalle alguno con el objeto, por la gracia de Dios, de exponer ante la iglesia dos pensamientos distintos, a saber, primero, escuche bien, primero, la obra del Espíritu Santo no está confinada a los elegidos y no comienza con su regeneración, pero toca a cada criatura, animada e inanimada, y comienza sus operaciones sobre los elegidos al momento mismo de su origen. Amén, amado. Y comienza sus operaciones sobre los elegidos al momento mismo de su origen. Alaba. Segundo, la obra correcta del Espíritu Santo en cada criatura consiste en el avivamiento y sostenimiento de la vida con referencia a su ser y talentos, y en su sentido más elevado con referencia a la vida eterna, que es su salvación. De esta forma hemos retornado entonces, amén, aleluya, o retomado, debo decir, el verdadero punto de vista necesario para considerar la obra del Espíritu Santo en la recreación, porque así aparece. Primero, escuche bien, hermano, que esta obra de recreación, de crear otra vez, no se efectúa sobre el hombre caído independientemente de su creación original, sino que el Espíritu Santo, quien en la regeneración enciende la chispa de la vida eterna, ya ha encendido y sostenido la chispa de la vida natural. Alaba, repito,
Primero, que esta obra de recreación no se efectúa sobre el hombre caído independientemente de su creación original, sino que el Espíritu Santo, quien en la regeneración enciende la chispa de la vida eterna, ya ha encendido y sostenido la chispa de la vida natural. Amén. ¿Qué significa eso? ¿Pero cómo es eso? Sí. ¿Quién es el que dio vida? ¿Cuál fue ese aliento, amén, de vida que, amén, sopló el Padre allá, aleluya, o sopló Dios, amén, allá en el huerto del Edén, cuando formó al hombre del polvo de la tierra? Obviamente el Espíritu Santo. Hello. Acuérdate, hermano, que nosotros hablamos aquí. No podemos olvidarnos que mencionamos, hermano, que siempre que se habla, amén, que toda la escritura, no sé si se acuerdan de eso, toda la escritura, en la escritura, hermano, soplar o respirar es el símbolo de la comunicación del Espíritu. Amén. Y la palabra dice, amén, que Dios sopló aliento de vida. Por lo tanto, comunicó el Espíritu, o sea, impartió el Espíritu. Amén. Aquella materia inerte que había sido creada, el polvo de la tierra. Ve, hermano, ahí entonces, aleluya, está la vida, a su nombre sea la gloria, ¿verdad? En el momento de la creación original. Pero una vez que el hombre cae, obviamente, pues entonces ahora el Espíritu Santo, ¿qué hace? Enciende la chispa de la vida eterna en la regeneración. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret, gloria a Dios. Por lo tanto, amado, ¿verdad? Vemos que siendo así, nuevamente que el Espíritu Santo, que imparte al hombre nacido desde lo alto dones necesarios para la santificación y para su llamado a la nueva esfera de vida, lo ha dotado en su primera creación con dones y talentos naturales. ¿Ve, amado? ¿Se fija? Que como quiera el Espíritu Santo está trabajando. Ok. Segundo, es evidente que la obra del Espíritu Santo mantiene el mismo carácter en la creación y la recreación. Mantiene el mismo carácter. Amén. La obra del Espíritu Santo mantiene el mismo carácter en la creación y la recreación. Si reconocemos que Él aviva la vida en aquello que es creado por el Padre y por el Hijo, ¿qué hace Él en la recreación sino una vez más avivar la vida en aquel que es llamado del Padre y redimido por el Hijo? O sea, estamos hablando, hermano, ¿verdad? Aleluya. En el nombre de Jesús de Nazaret, en la vida, ¿verdad?, del hombre natural en cuanto a la creación original y, ¿verdad?, la vida que imparte el Espíritu Santo después en la recreación, ¿verdad? Aleluya. Primeramente en la creación y después en la recreación. Amén, amado. Gloria a Dios. Por lo tanto, obviamente, ¿verdad? Pues el Espíritu Santo, ¿qué hace en la recreación? Sino una vez más, avivar la vida en aquel que es llamado del Padre y redimido por el Hijo. Asimismo, amén, que Él aviva la vida en aquello que es creado por el Padre, amén, y por el Hijo. Ve cómo es el asunto, hermano. Ve cómo es el asunto. Alaba. O sea, lo que es creado por el Padre y por el Hijo, el Espíritu Santo es el que le imparte vida. Entonces, en el momento de la creación original del hombre, ¿verdad?, creado por el Padre y por el Hijo, pues el Espíritu Santo le impartió vida. ¿Ve? Entonces, ahora, una vez que el hombre, ¿verdad?, ahora, cuando se hace necesaria la regeneración, pues el Espíritu Santo, ¿qué hace? Avivar la vida en aquel que es llamado del Padre y redimido por el Hijo. El Espíritu Santo es el que le imparte vida. ¿Qué vida? Imparte la vida de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Nuevamente, si la obra del Espíritu es Dios tocando el ser de la criatura por medio de Él, ¿qué es la recreación sino el Espíritu entrando en el corazón del hombre, haciéndolo su templo y reconfortándolo, animándolo y santificándolo? Hello. Alaba. De esta forma, siguiendo la Sagrada Escritura y a los teólogos superiores, alcanzamos una confesión que mantiene la unidad de la obra del Espíritu y lo hace unir orgánicamente la vida natural y la espiritual, el reino de la naturaleza y aquel de la gracia.
Bendito Jesucristo. Bueno, lo único que sean son letras verdes. Está bien, están escuchando. Gloria a Dios. Voy a poner aquí gloria a Dios. Para que, ¿verdad? Para que no se vea solamente verde nada más. Ahí está. Ahí va. No vea voy a poner, ¿verdad? Ahora santo para que no se vea, ¿verdad? Que letras verdes nada más. Ahí. Y para que combine verde y negro. Alaba. Bien. Acuérdate, hermanito, lo que dije ayer. De vez en cuando tírame por ahí algún comentario en el chat, un aleluya, un gloria a Dios, no sé, una alabanza. No diga, pero eso tiene que salir del corazón. No, no estamos en eso. Lo que te quiero decir es que para yo saber, ¿verdad?, en dónde estamos. Porque puede ser que te fuiste, puede ser que el chat se te dañó, se te trancó, puede ser que no estés entendiendo, alaba. Fía. Y yo quiero que usted entienda, que estemos claros. Si no entiende, pues me lo deja saber por el chat. No entendí. Explique esa parte de nuevo. Nosotros lo hacemos. Amén, amado. Gloria a Dios. Ok. Recalco. Ahora, por supuesto, su obra en lo último sobrepasa a aquella en lo primero. La obra del Espíritu Santo en lo último, en la recreación, ¿verdad? Pues sobrepasa aquella obra en lo primero, en la creación. ¿Por qué? Escuche esto. Primero, como es su trabajo tocar el ser interior de la criatura, mientras más tierno y natural sea el contacto, más gloriosa será la obra. De ahí que aparece más hermoso en el hombre que en el animal, y más brillante en el hombre espiritual que en el natural, dado que el contacto con el primero es más íntimo. Hello. El contacto con el primero, ¿cuál primero? El hombre espiritual es más íntimo, amén, aleluya, la hermandad más dulce y la unión completa. Segundo, dado que la creación está tan lejana detrás de nosotros y que la recreación nos toca personalmente y diariamente, la palabra de Dios dirige más atención a lo último, reclamando para ello más prominencia en nuestra confesión. ¿Ve, hermano? Sin embargo, por diferentes que sean las mediciones de operación y energía, el Espíritu Santo permanece en la creación y en la recreación como el único trabajador omnipotente de toda vida y avivamiento, y es por lo tanto digno de toda alabanza y adoración. A su nombre sea la gloria. Ok, vamos a ver ahora, amén, aleluya, la creación orgánica e individual. Isaías capítulo número 13, verso 11. Vamos a ver si es verdad. Los números están en romano, por eso es que usted ve que me da un poquito de tiempo en descifrarlo. Vamos a ver si es verdad que es 13:11. Déjame ver. No, no es 13. Ve que no es 13. Ese es... Está bien difícil. Se va a tener que buscar la concordancia. $63, déjame ver. Aleluya. Déjame ver si es 63. 11, déjame ver. Sí, ese, déjame ver. No. Sí, ese 23:11 parte B. Amén. No, más lejos, perdóname. 63, Isaías 63:11. Amén. Isaías 63:11. Donde dice, ¿verdad? Lo cual es el completo de la Biblia. Esta última parte está en el libro, ¿verdad? Que la que vamos a utilizar es la parte B. Por aquí dice, pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? Que esa es la parte que nos da el libro.
¿Dónde está el que puso en medio de él su Santo Espíritu? La siguiente actividad del Espíritu Santo reside en el reino de la gracia. Amén, amado. La siguiente, amén, aleluya, gloria a Dios, actividad del Espíritu Santo reside en el reino de la gracia. En la naturaleza, el Espíritu de Dios aparece creando. Hello. En la naturaleza, el Espíritu de Dios aparece creando. En la gracia, recreando. Alaba. Que eso está tremendo, hermano. Repito. Amén. En la naturaleza, lo voy a subrayar. El Espíritu de Dios aparece creando. En la gracia, recreando. Le llamamos recreación porque la gracia de Dios no crea algo inherentemente nuevo. Ve, Dios no crea las cosas nuevas. Amén. Dios te bendiga, Ramón. No es eso de Nazaret, gloria a Dios. Amén. Porque la gracia, repito, la llamamos recreación porque la gracia de Dios no crea algo inherentemente nuevo, sino una nueva vida en una nueva naturaleza vieja y degradada. ¿De amado? Dios lo que hace es que crea una nueva vida, aleluya, en una naturaleza vieja y degradada. Bendito Jesucristo. Pero esto no debe entenderse como que la gracia restauró solo lo que el pecado había destruido. Escuche bien, que esto está tremendo, hermano. Escuche bien. Repito, pero esto no debe entenderse como que la gracia restauró solo lo que el pecado había destruido, que es lo que nosotros siempre pensamos. Amén. Dije nosotros. Ahora, ¿por qué? Porque entonces el Hijo de Dios nació de nuevo y santificado debe ser como Adán lo fue en el paraíso antes de la caída. Repito, pero esto no debe entenderse como que la gracia restauró solo lo que el pecado había destruido, porque entonces el Hijo de Dios, nacido de nuevo y santificado, debe ser como Adán lo fue en el paraíso antes de la caída. Muchos lo entienden así y lo presentan como sigue. En el paraíso Adán se enfermó, el veneno de la eterna corrupción entró en su alma y penetró en todo su ser. Ahora viene el Espíritu Santo como médico, portando el remedio de la gracia para sanarlo. Vierte el bálsamo en sus heridas, sana sus magulladuras y renueva su juventud. Y así el hombre nació de nuevo, sanado y renovado. Es de acuerdo a su postura, precisamente lo que era el primer hombre, en un estado de rectitud. Una vez más, las condiciones del pacto de obras son presentadas a él. Por sus buenas obras, nuevamente ha de heredar la vida eterna. Nuevamente puede caer como Adán y ser presa de la muerte eterna. Ahora escuche bien, pero todo este parecer está equivocado. Todo este parecer está equivocado. La gracia no pone al impío en un estado de rectitud. Hello, oiga esto, hermano, por favor. Suelta el chocolate ahora, atiende acá. Escuche esto, la gracia no pone al impío en un estado de rectitud. Entonces, ¿en qué lo pone? Hermano, ¿en qué lo pone? Hello. Contésteme a alguien ahí. Hermano. Repito. Adora ahora. Explica, vamos a explicarte, voy a decir. Bueno, tú lo tienes ahí. La gracia no pone al impío en un estado de rectitud. No hace un Adán nuevo. Amén. Pero lo justifica. Alaba. Yo siempre he dicho aquí que nosotros, a pesar, aleluya, de que hemos sido justificados, pero no significa que somos inocentes. Amén. Desde el punto de vista de nosotros mismos, yo no puedo considerarme como inocente porque yo soy culpable. El inocente fue Cristo. Amén. Fíjate, yo, aleluya, sigo siendo el injusto. El justo es Cristo. Alaba. O sea, lo que pasó fue que se me impartió la justicia de él a mí. Fíjate, amado. Amén. Se me impartió, aleluya, la que, la no culpa de Cristo a mí. Fíjate.
Él no era culpable, culpable soy yo. Por eso fue el sacrificio, fue vicario, fue sustituto. ¿Ve, amado? A su nombre sea la gloria. ¿Ve? Por lo tanto, la gracia no puede limpiar un estado de rectitud, porque sería entonces volverlo a hacer como Adán al principio. ¿Ve? Y no se trata de eso. ¿Por qué? Porque el hombre está ya que en su pecado, mire hermano, es que el pecado hizo un daño tremendo. El pecado hizo un daño tremendo, hermano. Fue una cosa terrible. O sea, por eso es que es por gracia. Fíjate, por eso es que es por gracia. Por eso es que, aleluya, el Padre tiene que mirarnos a través de la sangre de su Hijo. No puede mirarnos de otra manera para poder vernos como justos. Alaba. Hello. ¿Entiende, hermano querido? ¿Por qué? Porque ya Él no nos hace rectos, sino, amén, que nos justifica. Son dos cosas muy diferentes. Aquel que se mantiene en un estado de rectitud tiene ciertamente una virtuosidad original. Ve, original. Pero la puede perder. Puede ser juzgado y fracasar tal como fracasó Adán. Debe reivindicar su rectitud. Su consistencia interior debe descubrirse a sí misma. Aquel que es recto hoy puede no serlo mañana, pero escucha bien. Pero cuando Dios justifica a un pecador, lo pone en un estado totalmente diferente. La justicia de Cristo se vuelve suya, que es lo que acabo de decir. ¿Y cuál es esta rectitud? ¿Estaba Jesús solo en un estado de rectitud? De ninguna manera. Su virtud fue puesta a prueba, juzgada y cernida. Incluso fue puesta a prueba por el fuego destructor de la ira de Dios. Y esta virtuosidad convertida de rectitud original a virtuosidad reivindicada fue imputada a los impíos. Repito, y esta virtuosidad convertida de rectitud original a virtuosidad reivindicada fue imputada a los impíos. O sea, todo el beneficio, amén, aleluya, impartido o imputado al hombre, al impío, amén, aleluya, lo hay que para siempre de la cruz del Calvario, por los méritos, aleluya, de nuestro Señor Jesucristo. A su nombre sea la gloria. ¿Ve, amado? Por lo tanto, los impíos, al ser justificados por gracia, no tiene nada que ver con el estado de Adán antes de la caída, sino que ocupa el lugar de Jesús después de la resurrección. ¡Ey, santo! ¡Aleluya! Oiga, hermano, esto está tremendo. A su nombre sea la gloria. Exactamente. Mire qué terrible. Por eso que el apóstol Pablo habla, el capítulo 5, la carta de los Romanos que estudiamos aquí. Amén, del primer Adán y el segundo Adán. Amén. Hermano, fíjate, o sea, el impío, le recalco, el impío, al ser justificado por gracia, no tiene nada que ver con el estado de Adán antes de la caída, mi amado, sino que ocupa el lugar de Jesús después de la resurrección. Posee un bien que no puede perder. O sea, en otras palabras, Dios se aseguró que en la recreación no hay break para que el hombre, oiga esto, no hay break para que el hombre, hermanos queridos, aleluya, ve que para siempre vuelva nuevamente a lo mismo. Si vuelve a lo mismo es porque no se ha convertido, a su nombre sea la gloria, amén, gloria a Dios, y todavía permanece, hermanos queridos, aleluya, gustándole, no la palabra, gustándole, no la vida eterna, gustándole el mundo y gustándole todavía el pecado. Hello. A su nombre sea la gloria. ¿Ve? O sea, no trabaja más por un salario, pero la herencia es suya. Sus obras, hablando del impío, su cielo, amor y alabanza, no fluyen de su propia pobreza, sino de la rebosante plenitud de la vida que fue obtenida para él. Como se expresa a menudo, para Adán en el paraíso estaba primero el trabajo y luego el descanso sabático. Pero para los impíos justificados por gracia, el descanso sabático viene primero y luego el trabajo que fluye de las energías de ese sábado. En el comienzo la semana cerraba con el sábado,
para nosotros el día de la resurrección de Cristo abre la semana que se alimenta de los poderes de esa resurrección. Por lo tanto, la gran y gloriosa obra de recreación tiene dos partes. La gran y gloriosa obra de recreación tiene dos partes. Número uno, la eliminación de la corrupción, la curación de la violación, la muerte al pecado, la expiación, aleluya, de la culpa. Segundo, la inversión del primer orden, el cambio de todo el estado, la presentación y el establecimiento de un nuevo orden. A su nombre sea la gloria y la honra para siempre. Amén, amado. Bendito sea la misericordia de Dios. Oiga, qué tremendo, hermano. Alaba. Lo primero que Dios instituyó allí en el huerto fue el matrimonio. Lo último es de suma importancia. ¿Qué es lo último? Pues lo segundo. Porque muchos enseñan algo distinto. Aunque conceden que un recién nacido hijo de Dios no es precisamente lo que fue Adán antes de la caída. Ven la diferencia solo en la recepción de una naturaleza superior. El estado es el mismo, con diferencias de grado. Esta es la teoría actual. La naturaleza de mayor grado se denomina divino-humana, la cual Cristo lleva en su persona, la cual siendo consolidada por su pasión y resurrección, es ahora impartida al alma recién nacida, elevando la naturaleza más baja y degradada a esta vida superior. Esta teoría está en conflicto directo con las escrituras, que nunca hablan de condiciones similares, pero con diferencias de grado y poder, sino de una condición a veces muy inferior en poder y grado que aquella de Adán, pero transferida a un orden totalmente diferente. Bendito Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ok. Por esta razón la escritura y la confesión de nuestros padres enfatizan la doctrina de los pactos, porque la diferencia entre los pactos de obras y de gracia muestra la diferencia entre dos órdenes de cosas espirituales. Aquellos que enseñan que el nuevo nacimiento meramente imparte una naturaleza superior permanecen bajo el pacto de obras. De ello es el trabajo agotador de subir a la montaña la piedra de Sísifo, aunque sea con la mayor energía de la vida superior. La doctrina de gracia de las escrituras pone fin a esta tarea imposible de Sísifo. Transfiere el pacto de obra de nuestros hombros a los de Cristo y abre ante nosotros un nuevo orden, el pacto de gracia, donde no puede haber más incertidumbre, ni temor, ni pérdida, ni confiscación de los beneficios de Cristo, sino uno del cual la sabiduría grita, no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. En las alturas junto al camino a las encrucijadas de las veredas se para. Proverbios capítulo 8, verso 1 y 2, diciendo que todas las cosas están ahora listas. La obra de recreación, hermano, ya estoy terminando. Gloria a Dios. Amén. La obra de recreación tiene esta peculiaridad, que pone al elegido inmediatamente al final del camino. No son como el viajero que aún está a medio camino de su hogar, sino como uno que ha completado su viaje. El largo, triste y peligroso camino está completamente detrás de él. Por supuesto, no recorrió ese camino, nunca podría haber alcanzado la meta. Su mediador árbitro lo viajó por él y en su lugar. Y por una mística con su Salvador, por una unión mística, debo decir, por una unión mística con Salvador, es como si hubiera viajado la distancia completa, no como nosotros lo consideramos, sino como Dios lo considera. Y esto mostrará por qué la obra del Espíritu Santo aparece más poderosa en la recreación que en la creación. ¿Por qué? ¿De qué camino se habla sino de aquel que nos guía desde el centro de nuestros corazones degenerados hasta el centro del corazón amante de Dios? Toda piedad, hermano, apunta a traer al hombre a comunión con Dios. Toda piedad apunta a traer al hombre a comunión con Dios. Por lo tanto, al hacerlo viajar el camino entre él y Dios, amén, lo trae como cuando lo hace viajar el camino entre él y Dios. El hombre es el único ser en la tierra. El hombre es el único ser en la tierra
para el cual su contacto con Dios significa comunión consciente, dado que esta comunidad se rompe por la aparición del pecado. Al final del camino, el contacto y la comunidad deben ser perfectos en lo que respecta el estado y los principios del hombre. A su nombre sea la gloria, gózate. Si el compañerismo es el término y la gracia de Dios pone a su hijo ahí de inmediato, por lo menos en lo que concierne a su estado, hay una obvia diferencia entre él y el no regenerado, porque recién mencionado está infinitamente distante de Dios. El no regenerado está infinitamente distante de Dios, mientras que el anterior, que es regenerado, tiene la más dulce comunidad con él. Dado que es la operación interna del Espíritu Santo la que logra esto, su mano debe aparecer más poderosa y gloriosa en la recreación que en la creación. Ahora, hermano, escuche bien. Si pudiéramos ver su obra en la recreación como un hecho cumplido, podríamos entenderlo en su totalidad y escapar las dificultades con las que nos encontramos ahora comparando el Antiguo Testamento con el Nuevo sobre este tema. La recreación nos trae aquello que es eterno. Amén. La recreación nos trae aquello que es eterno, terminado, perfeccionado, completado, mucho más allá de la sucesión de momentos, el curso de los años y el desarrollo de circunstancias. Aquí yace la dificultad. Alaba. Aquí que está el problema. Esta obra eterna debe ser traída a un mundo temporal. Hello. Esta obra eterna, ve, amado. O sea, que el plan de Dios y la obra del Espíritu Santo, amado, aleluya, eso comenzó en la eternidad. Cuando estamos hablando de la eternidad, estamos hablando, amén, aleluya, antes de que el tiempo fuese. Por así llamarlo, amén, en la época antes del tiempo. ¿Ve? Fíjate, ¿por qué antes del tiempo? Porque en la eternidad el tiempo no existe. Amén, amado. Por lo tanto, repito, esta obra eterna debe ser traída a un mundo temporal. Es el tiempo de nosotros. A una raza que está en proceso de desarrollo. De ahí que esa obra debe hacer historia, aumentando como una planta, creciendo, floreciendo y dando fruto. Hello. De ahí, aleluya, amén, que esa obra debe hacer historia. Como hermano, aumentando como una planta, creciendo, floreciendo y dando frutos. Y esta historia, escuche bien, debe incluir un tiempo de preparación, de revelación y finalmente de llenar la tierra con arroyos de gracias, salvación y bendición. Amén. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad que sí? Ok. Oye, ahora, si no estuviera relacionado con el hombre, sino con seres irracionales, no habría dificultad alguna. Pero cuando comenzó su curso, el hombre ya estaba en el mundo. Y al pasar de la época, a su nombre sea la gloria. Me dormí ahí. Amén, amado. Gloria al nombre de Jesucristo de Nazaret. Escucha bien. Gloria a Dios. Ok. Y al pasar de las épocas, el fuego de la humanidad se expandió. De ahí la pregunta importante. Si es que las generaciones que vivieron, gloria al nombre de Jesús de Nazaret, aleluya, ¿verdad? Si es que las generaciones que vivieron durante el largo camino de preparación antes de Cristo, en quien la obra de recreación fue finalmente revelada, fueron partícipes de sus bendiciones. La Escritura responde afirmativamente. En las épocas antes de Cristo, oiga esto, hermano, que esto es tremendo, en las épocas antes de Cristo, gloria al nombre de Jesús de Nazaret, los elegidos de Dios, amén, los elegidos de Dios compartían las bendiciones de la obra de recreación. Abel y Enoc, Noé y Abraham, Moisés y David, Isaías y Daniel fueron salvos o salvados por la misma fe que Pedro, Pablo, Lutero y Calvino. ¿Escuchó eso, amado? Amadito querido, ¿escuchó eso?
Se lo explico otra vez. Se lo explico de nuevo, escuche bien. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Ok, escuche bien. Y ahí la pregunta importante, si es que las generaciones que vivieron durante el largo camino de preparación antes de Cristo, en quien la obra de recreación fue finalmente revelada, aleluya, fueron partícipes de sus bendiciones. ¿Qué dice la Biblia? Que sí. ¿Por qué? Porque en las épocas antes de Cristo, los elegidos de Dios compartían las bendiciones de la obra de recreación. ¿Quiénes? Menciona, ¿verdad? Da varios ejemplos. Abel, Noé, Enoc, Abraham, Moisés, David, Isaías y Daniel. Dice que fueron ¿qué? Fueron salvados por la misma fe que Pedro, Pablo, Lutero y Calvino. El pacto de gracia, escuche bien. El pacto de gracia, aunque hecho con Abraham y por un tiempo conectado con la vida nacional de Israel, ya existía en el paraíso. Y ahora, hermano, ahora sí, repito, el pacto de gracia, aunque hecho, amén, déjame ver ahí. Lo voy a leer otra vez. Amén, amén, José Casilla, está bien. Amén, gloria a Dios, aleluya. Nos gozamos, amén. Nunca me llamaste para ver la de, bueno, pues está bien. Ok. Repito, el pacto de gracia, oiga, hermano José, hermano Marlene, el pacto de gracia, aunque hecho con Abraham y por un tiempo conectado con la vida nacional de Israel, ya existía en el paraíso. Los teólogos de las iglesias reformadas han develado claramente la verdad de que los elegidos de Dios de ambas dispensaciones entraron por la misma puerta de rectitud y caminaron la misma vía de salvación que aún caminan al banquete del Cordero. Amén. Pero ¿cómo pudo Abraham, viviendo tantos años antes de Cristo, siendo el único a través de quien la gracia y la verdad han sido reveladas, obtener su fe contada a su favor como justicia, de manera que vio el día de Jesús y se gozó en él? Esta dificultad ha confundido a muchas mentes en relación a las antiguas y nuevas dispensaciones y hace que muchos pregunten vanamente: ¿cómo pudo haber una operación de salvación del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento si fue vertido solo en Pentecostés? La respuesta se encuentra en la casi inescrutable obra del Espíritu Santo, donde por un lado Él trajo a la historia de nuestra raza esa eterna salvación ya terminada y completada, que debe recorrer periodos de preparación, revelación y fruto, y donde por otro lado, durante el periodo preparatorio, esta misma preparación fue hecha mediante gracia maravillosa, el medio para salvar almas aún antes de la encarnación del Verbo, o sea, aún antes de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendecido sea la misericordia del Señor. Amén, gloria a Dios. Mira, hermano, cuando nosotros estuvimos aquí dando el estudio sobre la fe, de la doctrina bíblica sobre la cruz de Cristo, una de las cosas que nosotros aprendimos fue que Abraham fue justificado, obviamente, ¿verdad?, por la fe. Pero ¿sabe por qué? Porque él pudo, aleluya, amén, o sea, creyó, por así decírselo, creyó en Cristo antes de que Cristo viniese. El siervo, pues te lo estoy diciendo, porque tú no me quieres hacer caso. Te está buscando una disciplina. Una disciplina y eterna. Amén, gloria a Dios. No es broma. Pero no, todo está tremendo. Todo es para gloria al Señor. Mi amado, repito, hermano. El Espíritu Santo, o sea, la obra inescrutable del Espíritu Santo,
donde por un lado Él trajo a la historia de nuestra raza esa eterna salvación ya terminada y completada que debe recorrer. Fíjese, o sea, lo que está diciendo, hermano querido, escuche bien, pues usted vea, por eso es que es bueno estudiar estas cosas, para que uno pueda ir conociendo más a Dios. Esto lo que hace es que engrandece más a Dios y se supone que achique más al hombre. Hermano, este estudio, por lo menos ese es el sentir que me da a mí. Engrandece a Dios, alaba que Él es bueno, y me achica a mí. Amén. O sea, lo que hace es que me hace a mí menguar y hace a Dios crecer, verlo yo más grande de lo que hasta este momento, se oye, aleluya, mi mente, mis sentidos, hermano, aleluya, ven, han visto a Dios. ¿Sabe por qué? Porque mire, la salvación de nosotros por fe, amén, y como un acto de gracia, pues recalco, todo ese plan de Dios fue concebido antes de que el pecador existiese. ¿Por qué? Porque fue en la eternidad. ¿Qué pasa? Que cuando Dios entonces trae lo eterno, amén, aleluya, esa obra eterna, la trae a un mundo temporal, que es el mundo de nosotros, pues entonces, ¿qué hace? La trae, hermanos queridos, aleluya, que para siempre, para que entonces recorriera los periodos de preparación, de revelación, amén, y fruto, ¿ve, amado? Fija, y donde, por otro lado, durante el periodo preparatorio, esta misma preparación fue hecha mediante gracia maravillosa, ¿ve, amado? ¿Ve? O sea, el medio para salvar alma, aún antes de que Cristo viniese, o antes de la encarnación del verbo. Amén. O sea, que para nosotros, si nosotros no estudiamos la palabra, pues entonces vamos a vivir erróneamente todo el tiempo, con un concepto totalmente erróneo, amén, del Dios que nosotros le servimos. Entonces, cuando pasa eso, hermanos queridos, escuche bien, cuando pasa eso, hermanos queridos, aleluya, amén, se nos puede hacer la pregunta que se le hizo, amén, aleluya, en el nombre de Jesús de Nazaret, el apóstol Pablo, al Dios no conocido, la inscripción que había en Atenas, en el Areópago, ¿ve? Le estamos sirviendo nosotros al Dios no conocido, o sea, al que no conocemos. Amado, amén, gloria a Dios. ¿Fíjate, amado? Entonces se supone que eso nosotros lo sepamos. ¿Sabe por qué? Porque muchas de estas cosas nos llevan a nosotros, amén, a donde tenemos que estar. ¿Por qué digo esto? Y termino ahora. Porque el hombre, mira, hermano, y usted sabe que es verdad. Usted sabe que es verdad. Inclusive nosotros la iglesia, muchas veces, en vez de llevar un mensaje de salvación a la gente, lo que llevamos es un mensaje de ensalzamiento a la gente. Tratamos al pecador mejor que a Dios. Alaba. Y hay que amarlo, sí, no estoy diciendo, ¿verdad?, que lo trate mal, no es eso. Pero lo que quiero decir es que le lleva un mensaje tal y tal distorsionado, hermano, para que la gente no se sienta mal. Mira, hermano, no es que no se tienen que sentir mal. ¿Sabe por qué? Porque es que están mal. ¿Ve? El que está sano no tiene necesidad de médico. Por lo tanto, ellos se sienten mal porque están enfermos. Hay que aplicarle entonces, amén, aleluya, la medicina. Hermanos queridos, amén, que es Cristo que viene, por así decirlo, y lo digo con todo temor y temblor y respeto a Dios, que viene, hermanos queridos, aleluya, es que para siempre, en este envase, hay que aplicarle, amén, la medicina que es Cristo. Esa aplicación la hace ¿quién? El Espíritu Santo de Dios, aleluya, amén, pero utilizando que este instrumento que es la palabra, hay que predicarla sin quitarle, sin añadirle, y llamar las cosas, amén, aleluya, como la Biblia los llama. Que está en pecado es pecador, el que está en Cristo es cristiano, hermano, alaba. Entonces, yo no sé qué pasa con nosotros, que queremos decirle al pecado que está bien, le predicamos de tal manera que se siente bien contento, se echa fresco y todo, se tira para atrás y chacho, a mí él me ama. ¿Ves? Pues dijiste solamente que Cristo lo ama, pero no le dijiste, amén, aleluya, ¿verdad?, que es pecador, que es enemigo de Dios. Alaba. ¿Ves? Fíjate, hay que hablarle claro. Su nombre sea la gloria. Entonces, cuando uno ve estas cosas, bendito Jesucristo, pues se da cuenta que ciertamente, hermano, ¿verdad?, pues esto está tremendo. Alabado sea el nombre de su Nazaret, amén, gloria a Dios. Pero nosotros más adelante, hermanos queridos, vamos a hablar hasta aquí.
Por el nombre de Jesús de Nazaret, gloria a Dios. Aleluya. Mañana estaremos tocando, para los hermanitos que puedan entrar mañana, vamos a estar hablando de la iglesia antes y después de Cristo. La iglesia antes y después de Cristo. Amén.